Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Soy Nero. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Me llamo Adrián Varela. Y esto empezó cuando mi abuela murió en la casa vieja de Guanajuato. No fue una muerte rara, al menos no al principio. Tenía 80 y tantos años. Estaba enferma desde hacía meses y casi no hablaba. Mi papá se encargaba de cuidarla porque decía que era su obligación. Yo iba los fines de semana, más por culpa que por cariño, porque esa casa siempre me pesó desde niño. La casa estaba en una calle angosta, de esas donde el eco de los pasos se queda flotando aunque ya no haya nadie. Tenía paredes gruesas, humedad en las esquinas y un olor constante a madera vieja, medicina y tierra mojada. Mi abuela pasaba los días sentada junto a la ventana de la sala, cosiendo trapos que nadie usaba. Nunca la vi terminar nada. Solo hacía puntadas lentas, como si estuviera reparando algo invisible. Cuando murió, mi papá no lloró en el velorio. Eso fue lo primero que me incomodó. Todos pensaban que estaba siendo fuerte, pero yo lo conocía. Mi papá era un hombre seco, sí, pero no frío. Se quedó parado junto al ataúd, con las manos metidas en las bolsas del pantalón, mirando la cara de mi abuela como si estuviera esperando que abriera los ojos y le diera una instrucción pendiente. Después del entierro, mi mamá quiso que vendiéramos la casa, pero mi papá se negó. Dijo que no podía dejarla sola tan pronto, aunque mi abuela ya estuviera bajo tierra. Al principio creí que hablaba de recuerdos, de duelo, de esas cosas que uno dice cuando no sabe soltar. Pero empezó a ir todos los jueves, sin falta, siempre antes del amanecer. Volvía cansado, con la camisa pegada al cuerpo y un olor raro en las manos. Una noche lo escuché hablar por teléfono con mi tía. Le dijo que se levantaba a las 3 para rezar con ella. No dijo por ella, dijo con ella. Mi tía guardó silencio del otro lado y luego cambió de tema. Yo estaba en el pasillo, descalzo, con un vaso de agua en la mano, sintiendo cómo se me enfriaban los dedos. Mi papá colgó y se quedó viendo la pared de la cocina durante mucho rato. No le pregunté nada esa vez. Me dio miedo que me contestara con naturalidad, como si levantarse cada jueves a rezar con una muerta fuera lo más normal del mundo. Pero la frase se me quedó atorada toda la semana. El siguiente jueves puse una alarma sin sonido, esperé a que la casa quedara quieta y cuando escuché que mi papá abría la puerta principal, me vestí a oscuras y lo seguí hasta Guanajuato. Mi papá manejó sin prender la radio. Yo lo seguí en mi coche, dejando varios carros de distancia, aunque casi no había tráfico. La carretera estaba vacía y la neblina se pegaba al parabrisas como grasa fría. Cada jueves, según entendí después, hacía el mismo camino sin fallar. No llevaba flores, veladoras ni rosarios. Solo una bolsa de mandado doblada en el asiento del copiloto, muy bien cerrada con cinta. Llegamos a Guanajuato cuando todavía no amanecía. Dejé mi coche 2 calles abajo y subí caminando, cuidando que mis zapatos no rasparan las piedras. La casa de mi abuela estaba oscura, pero mi papá abrió sin batallar, como si alguien le hubiera quitado el seguro desde adentro. Antes de entrar, se limpió las manos en el pantalón. Ese gesto me dio más miedo que cualquier ruido, porque parecía vergüenza. Me acerqué despacio a una ventana lateral que nunca cerraba bien. De niño, la usaba para espiar cuando mis primos jugaban lotería y no me dejaban entrar. El vidrio estaba sucio, pero alcancé a ver la sala. Había una mesa al centro, cubierta con un mantel de plástico. Encima vi platos hondos, tijeras, agujas grandes y varios frascos sin etiqueta. Mi papá estaba parado frente al sillón de mi abuela. Al principio pensé que estaba solo.
Luego vi que alguien se movía en el sillón, apenas iluminado por una lámpara vieja. Era una figura encorvada, con un rebozo oscuro sobre los hombros. Tenía las manos flacas, manchadas, trabajando sobre algo extendido en sus piernas. Mi pecho se cerró cuando reconocí la manera en que metía la aguja. Lenta, precisa, igual que cuando mi abuela cosía junto a la ventana. No grité porque el cuerpo no me respondió. La figura levantó la cara un poco, y aunque la luz era mala, vi su boca hundida, sus pómulos secos, sus ojos opacos. Era mi abuela, o algo usando lo que quedaba de ella. Mi papá se arrodilló a su lado y abrió la bolsa. Sacó tiras oscuras envueltas en servilletas húmedas. Entonces entendí que no había ido a rezar. Mi abuela tomó una de esas tiras y la estiró sobre una pieza más grande, como quien remienda una cobija. Tardé en comprender que era piel humana, gruesa en algunas partes, delgada en otras, con manchas y vellos todavía pegados. El hilo rojo atravesaba los bordes con una facilidad horrible. No colgaba quieto, se retorcía entre sus dedos como una lombriz viva, buscando dónde entrar. Mi papá se quedó arrodillado, con la cabeza baja, mientras mi abuela seguía cosiendo. Yo quería convencerme de que era una alucinación, una mezcla de sueño, miedo y duelo mal tragado. Pero el olor que salía por la ventana era real. Olía a alcohol, carne cruda y ropa guardada. Cada puntada hacía un sonido húmedo, discreto, como cuando se despega una curita de una herida que todavía no cierra. Luego mi papá se subió la manga izquierda. Tenía el antebrazo lleno de cicatrices delgadas, acomodadas en líneas torcidas. Algunas estaban frescas, brillantes, con los bordes rojos. Sacó una navaja pequeña del bolsillo y apoyó el brazo sobre la mesa. No hizo ningún gesto de dolor cuando mi abuela cortó un pedazo de su piel. Solo apretó los dientes y miró al piso, como quien paga una deuda vieja. La pieza que estaban armando sobre sus piernas tenía forma, pero no era de una persona completa. Parecía un torso mal hecho, ancho de más, con parches de distintos tonos. Había zonas lisas, otras con lunares, otras con vello. Mi abuela acomodaba cada pedazo con cuidado, buscando que coincidieran los bordes. El hilo rojo se metía solo donde faltaba presión, jalando la piel como si tuviera hambre. Sentí una punzada en el costado derecho, tan fuerte que casi me hizo caer. Me levanté la playera y vi sangre manchando mi piel, justo debajo de las costillas. No era un corte grande, pero ardía como si me hubieran pasado una plancha caliente. Del otro lado del vidrio, mi abuela volteó hacia la ventana. No levantó la cabeza de golpe, solo sonrió despacio, con una ternura podrida. Mi papá también volteó. Nuestros ojos se encontraron y ahí supe que él sabía que yo estaba afuera desde el principio. No se sorprendió, no corrió hacia mí, solo negó con la cabeza, como si lamentara que yo hubiera llegado antes de tiempo. Mi abuela dejó la aguja sobre el mantel y levantó una mano. El hilo rojo colgó de sus dedos, pero la punta se estiró hacia la ventana. Corrí sin pensar. Bajé la calle tropezándome con las piedras, oyendo detrás de mí el rechinido de la puerta principal. Llegué al coche con las manos temblando tanto que se me cayeron las llaves. Cuando por fin arranqué, vi en el espejo a mi papá parado a media calle. No venía atrás de mí, solo se estaba arrancando otra tira del brazo, mientras mi abuela esperaba detrás de él. No volví a mi casa esa noche. Manejé hasta León y me encerré en un hotel barato con una toalla apretada contra el costado. La herida no dejaba de sangrar, aunque no era profunda. Al amanecer, fui a urgencias y dije que me había cortado con lámina. El doctor me miró raro cuando vio que la piel alrededor estaba dormida, como si esa parte ya no fuera mía. Durante las semanas siguientes aparecieron marcas nuevas, primero en el muslo, luego en la espalda, después cerca del hombro. Eran cortes limpios, demasiado exactos, como si alguien midiera cada pedazo antes de llevárselo.
Mi papá no volvió a buscarme, pero cada jueves amanecía con una cicatriz fresca. Dejé de sentir zonas completas de mi cuerpo. Podía pellizcarme hasta dejarme moretones y no sentir nada más que presión lejana. Fui a la casa con policías después de insistir durante días. Mi papá estaba ahí, vivo, sentado en la sala, pálido y flaco. Mi abuela no estaba. En la mesa encontraron frascos, agujas, manchas viejas y un bulto envuelto en sábanas. Los oficiales no dijeron mucho cuando lo abrieron. Yo alcancé a ver piel cocida, brazos sin forma y un hueco donde todavía no había cara. Mi papá declaró que todo lo había hecho él. Dijo que era enfermedad, culpa, locura. No mencionó a mi abuela ni una sola vez. Lo internaron y luego lo procesaron por lo que encontraron en la casa. Murió antes del juicio, desangrado en su celda, con tiras arrancadas del pecho. El reporte habló de autolesión extrema, pero nadie explicó cómo la puerta había estado cerrada por dentro. Quemaron lo que encontraron en la casa por orden de las autoridades, aunque nunca supe si ardió completo. Yo me mudé lejos y cambié de número. Aún así, cada jueves me despierto a las 3 de la mañana con olor a hilo quemado. Las cicatrices ya no sangran, pero algunas se mueven bajo la piel, como si algo del otro lado todavía jalara para terminar su costura. Entendí tarde que no estaban haciendo un cuerpo nuevo para mi abuela. Estaban haciendo un lugar donde algo pudiera regresar usando pedazos de nosotros. No sé qué era, ni quiero saberlo. Solo sé que mi papá le abrió la puerta con su sangre y yo quedé marcado en el marco. Desde entonces vivo contando las partes que todavía siento, porque algún jueves puede que ya no quede suficiente de mí. ¿Qué tal, Nero? Me llamo Mauricio Beltrán y esto empezó una noche de lluvia cuando regresaba a la Ciudad de México por carretera. Venía cansado, con la cabeza llena de pendientes, manejando más por costumbre que por atención. No recuerdo haber ido rápido. Recuerdo el limpiaparabrisas moviéndose sin descanso, las luces embarradas en el vidrio y esa sensación rara de que algo venía conmigo, aunque el asiento del copiloto estaba vacío. Había salido de Puebla después de visitar a mi hermana. Ella acababa de tener problemas con su esposo y me pidió que fuera a verla. La tarde se alargó más de lo planeado y cuando por fin agarré camino ya estaba oscuro. Traía café frío en el portavasos y una canción vieja sonando bajito. Todo era normal, demasiado normal. De esa forma en que uno recuerda las cosas antes de que se rompan para siempre. La lluvia se puso más fuerte cerca de una curva larga, donde casi no había alumbrado. Un tráiler pasó junto a mí y levantó una cortina de agua que me dejó ciego por unos segundos. Sentí el volante flojo, como si el carro hubiera perdido peso. Luego escuché un golpe seco, metal doblándose, vidrio reventando y mi propio grito saliendo muy lejos, como si no fuera mío. Después de eso, todo se apagó. Desperté en un hospital de la Ciudad de México, con la garganta seca y una luz blanca encima de la cara. No sabía cuánto tiempo había pasado. Me dolía todo, pero el dolor estaba cubierto por una especie de nube pesada. Tenía vendas en el brazo, una puntada en la ceja y moretones que se extendían por mi pecho. Una enfermera me dijo que había tenido suerte. Lo dijo sonriendo, pero sus ojos no estaban tranquilos. Mi familia llegó después. Mi mamá lloró al verme despierto y mi hermana me agarró la mano sin decir nada. Yo intenté tranquilizarlas, aunque ni siquiera podía levantarme sin que el cuarto diera vueltas. Me explicaron que me habían encontrado entre los fierros, que el coche quedó hecho pedazos y que los paramédicos no entendían cómo seguía respirando. Escuché todo como si hablaran de otra persona, no de mí, no de mi cuerpo. Esa primera noche en el hospital casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos sentía que caía otra vez contra el volante. Afuera del cuarto se oían pasos, carritos de medicina y murmullos apagados.
A eso de la madrugada, cuando el pasillo quedó en silencio, vi algo reflejado en la ventana. No estaba detrás de mí, pero tampoco era mi reflejo. Era una sombra alta, quieta, con algo torcido saliéndole de la espalda. Al principio pensé que era la medicina. Me habían puesto calmantes fuertes y el doctor me advirtió que podía sentir confusión. Parpadeé varias veces, esperando que la figura se borrara con el cansancio, pero siguió ahí, pegada al vidrio oscuro. No tenía cara clara. Era como ver a alguien detrás de una cortina mojada. Lo peor eran esas alas, si es que podían llamarse así, quebradas hacia abajo como ramas secas cubiertas de tela vieja. No grité. Me quedé tieso, con la boca abierta y el corazón golpeándome la garganta. La figura inclinó la cabeza muy despacio, como si estuviera reconociéndome. Entonces escuché una voz baja, no dentro del cuarto, sino dentro de mi oído. Dijo que yo no debía haber sobrevivido. No sonó enojada ni triste. Sonó segura, como alguien corrigiendo un dato mal escrito. Después la ventana volvió a reflejar solo mi cama y la luz del pasillo. A la mañana siguiente no dije nada. Mi mamá estaba sentada junto a mí, rezando en voz baja, y no quise asustarla más. Cuando llegó el doctor, me preguntó si recordaba mi nombre, mi fecha de nacimiento y dónde vivía. Contesté todo, pero tardé más de lo normal en decir mi dirección. La tenía en la lengua, pero se me escondía. El doctor anotó algo en su tabla y dijo que era común después de un golpe fuerte. Me dieron de alta 3 días después. Salí caminando lento, con una costilla adolorida y el brazo en cabestrillo. Mi departamento se sintió extraño desde que entré, como si alguien hubiera movido las cosas un poquito. La taza azul estaba en otro estante. Mi cepillo de dientes no era el que recordaba. Pensé que mi hermana había acomodado mientras yo estaba internado, pero ella juró que solo había pasado a dejar ropa limpia. La primera vez que lo vi en mi casa fue en el espejo del baño. Yo estaba lavándome la cara, tratando de quitarme el olor a hospital, cuando levanté la vista y lo encontré detrás de mí. No ocupaba espacio real. En el reflejo estaba enorme, pegado al techo, con las alas dobladas contra los azulejos. Me di la vuelta de golpe y no había nada. Al mirar otra vez al espejo, seguía observándome desde el vidrio. Desde entonces empecé a evitar cualquier superficie que reflejara. Tapé el espejo con una toalla, dejé de prender la televisión cuando estaba apagada y caminaba sin mirar las ventanas de noche. Pero no servía. Lo veía en cucharas, en la pantalla negra del celular, en el microondas, en los charcos de la banqueta. Nunca se acercaba, nunca levantaba la mano. Solo estaba ahí, paciente, como si mi miedo no le importara porque tenía todo el tiempo del mundo. Lo peor no fue verlo, sino empezar a perderme en cosas simples. Un martes olvidé cómo se amarraban las agujetas y me quedé sentado en la cama, mirando mis tenis como si fueran de otra persona. Otro día no reconocí mi propia firma en una hoja del banco. Mi mamá me llamó y, por unos segundos horribles, no supe quién era. Su voz me dio ternura, pero también miedo, porque sentí que ese cariño ya no me pertenecía. Empecé a despertar con rasguños en la espalda, justo donde mi mano no alcanzaba bien. Al principio pensé que me había lastimado dormido, pero las marcas eran largas, profundas, como hechas con uñas delgadas. Una mañana encontré sangre seca en el lavabo y un pedazo de piel bajo mis uñas. No recordaba haberme levantado. En el espejo cubierto con la toalla, la tela se movía apenas, como si alguien respirara pegado del otro lado. Fui con un neurólogo en la colonia Roma. Me hizo preguntas, estudios, pruebas de memoria. Dijo que el accidente pudo haber provocado episodios de disociación, que mi cerebro estaba tratando de acomodar el trauma. Yo quería creerle, pero cuando me mostró una pantalla con imágenes de mi cabeza, vi detrás de su hombro el reflejo enmarcado de un cuadro. La figura estaba ahí,
más cerca que antes, con las alas abiertas a medias, temblando como si dolieran. Esa noche soñé con el accidente, pero desde afuera. Vi mi coche aplastado contra la barra de contención, la lluvia cayendo sobre el cofre humeante y mi cuerpo torcido en el asiento. También vi algo agachado junto a mí, cubriéndome con esas alas rotas. No parecía salvarme, parecía revisarme. Luego metió una mano oscura en mi pecho y desperté gritando, con una presión horrible bajo las costillas, como si algo se estuviera acomodando adentro. Después de ese sueño, mi cuerpo empezó a reaccionar sin pedirme permiso. Caminaba hacia espejos aunque no quisiera. Mis dedos tocaban superficies reflejantes con una calma que me daba asco. Una tarde, mientras cortaba verduras, mi mano levantó el cuchillo y lo sostuvo frente a mi cara, buscando el brillo del metal. En el filo apareció la figura. Esta vez abrió la boca, aunque no tenía labios, y escuché: «Todavía estás ocupando un lugar equivocado». Llamé a mi hermana y le pedí que fuera por mí. No le conté todo, solo dije que tenía miedo de quedarme solo. Mientras esperaba, encontré en mi celular videos grabados de madrugada. En todos salía yo parado frente al espejo tapado, inmóvil, con la cabeza ladeada. En el último, mi mano quitaba la toalla. Del otro lado no estaba mi reflejo. Estaba él, imitando mi postura como si practicara la forma correcta de ser Mauricio Beltrán. Cuando mi hermana llegó, me encontró encerrado en el baño, sentado en el piso, con el espejo descubierto. No podía moverme. Mi reflejo estaba de pie, aunque yo estaba abajo. Tenía mi cara, pero no mi cansancio, no mi miedo. Detrás de él, la figura mantenía las alas rotas alrededor de sus hombros, como si lo estuviera vistiendo. Mi hermana golpeó la puerta hasta que reaccioné y salí arrastrándome, llorando sin poder explicarle nada. Me llevó a su casa y escondió todo lo que reflejara. Quitó espejos, cubrió ventanas y hasta apagó los celulares. Esa noche dormí en el cuarto de su hijo, rodeado de juguetes. Creí que estaría seguro ahí, pero desperté antes del amanecer con la boca llena de tierra. Estaba parado en la cocina, frente a una olla brillante. En el metal curvo vi mi rostro sonriendo, mientras la figura detrás de mí ponía una mano sobre mi nuca. Mi hermana me vio desde la entrada y gritó mi nombre. Ese grito me jaló de vuelta. Tiré la olla al piso y caí de rodillas, vomitando tierra negra. Después, entre lágrimas, le conté todo. Ella no me contradijo. Solo sacó de una caja las cosas que traía conmigo cuando me rescataron. Entre mi cartera y mis llaves había una pluma de metal, doblada y quemada, que nadie sabía de dónde había salido. La llevamos con un sacerdote que conocía a mi mamá, no porque creyera que eso resolvería todo, sino porque ya no teníamos otra idea. Él no hizo promesas, solo escuchó, bendijo la pluma y me pidió dejarla donde ocurrió el accidente. Esa misma tarde regresé a la carretera con mi hermana. El lugar seguía marcado por pedazos mínimos de vidrio entre la maleza. Cuando puse la pluma en el suelo, el aire se volvió pesado y frío. En el reflejo de un charco lo vi por última vez. La figura estaba arrodillada junto a mi sombra, con las alas abiertas aunque seguían rotas. No habló, pero sentí su enojo como una presión en los dientes. Entonces mi reflejo, ese otro Mauricio, empezó a deshacerse en el agua sucia. Me sangró la nariz y caí sobre la grava. Cuando desperté, mi hermana estaba abrazándome, repitiendo mi nombre hasta que pude contestarle sin dudar. Desde entonces no volví a verlo. Mi memoria regresó despacio, con huecos que nunca se llenaron por completo. Todavía tengo cicatrices en la espalda y a veces mi mano tiembla frente a un espejo, como si recordara una orden vieja. Sé que sobreviví cuando no debía, pero también sé que mi lugar siguió siendo mío. Lo que me esperaba en los reflejos no quería matarme, quería reemplazarme y casi aprendió a hacerlo mejor que yo. Si te está gustando el video, échame la mano con un gracias o hazte miembro del canal.
Así me apoyas para seguir subiendo relatos de terror todos los días. Y como miembro, también recibes beneficios exclusivos. Ahora sí, vamos con el último relato. Me llamo Esteban, y lo que voy a contar pasó hace casi 2 años, cuando andaba cruzando Durango por cuestiones de trabajo. Nunca había sido alguien nervioso ni supersticioso. Me dedicaba a instalar antenas de comunicación en rancherías alejadas, así que estaba acostumbrado a dormir donde cayera la noche. Esa semana llevaba varios días manejando entre caminos vacíos, tragando polvo y tomando café recalentado en gasolineras. Lo único que quería era encontrar un lugar barato donde bañarme, cenar algo caliente y dormir unas horas antes de seguir manejando hacia la sierra al día siguiente temprano. Llegué al pueblo cuando ya estaba oscureciendo. Era uno de esos lugares donde casi no se ve gente en las calles después de las 8. Había negocios cerrados, perros acostados sobre banquetas rotas y una iglesia pequeña con las luces apagadas. El GPS ya no agarraba señal y mi celular llevaba rato sin internet. Vi una fonda vieja junto a una carretera secundaria. El anuncio apenas prendía por partes, como si estuviera a punto de fundirse. Afuera había 2 camionetas estacionadas llenas de lodo seco. Pensé que si había trabajadores comiendo ahí, mínimo la comida debía estar decente y barata. Desde que entré sentí algo raro, aunque no supe explicar exactamente qué. El lugar estaba demasiado silencioso para la hora. Había 4 hombres sentados en mesas separadas, todos comiendo despacio, sin hablar entre ellos. Una señora grande, con mandil amarillo manchado de grasa, me atendió sin sonreír. Me dijo que todavía servían cena y me señaló una mesa junto a la pared. El olor del lugar no era solo comida. Debajo del aroma a carne guisada había otro más húmedo, como drenaje tapado mezclado con cloro. Aún así, me senté porque estaba cansadísimo y ya no quería manejar más esa noche. Pedí un plato de asado rojo y tortillas recién hechas. Mientras esperaba, noté que todos los hombres me miraban de vez en cuando. No era una mirada agresiva, pero sí demasiado fija, como cuando alguien intenta reconocer a otra persona. Traté de ignorarlo y me puse a revisar mensajes pendientes en el celular, aunque seguía sin señal. La señora volvió con la comida y una bebida en un vaso de vidrio oscuro. Dijo que era una preparación de la casa, buena para el cansancio. Le di un trago por educación. Sabía amarga, con un sabor metálico que me dejó dormida la lengua casi de inmediato. Intenté seguir comiendo, pero empecé a sentirme extraño. Primero me zumbaban los oídos, luego las luces parecían moverse aunque estaban quietas. Los hombres seguían observándome sin disimular. Uno de ellos se levantó y cerró la puerta principal con llave. Recuerdo claramente el sonido del seguro entrando. Quise ponerme de pie, pero las piernas me temblaron horrible. La señora se acercó despacio y me dijo que no me resistiera, porque eso solo empeoraba las cosas. Pensé que querían asaltarme o secuestrarme para pedir dinero. Lo último que alcancé a ver antes de caer fue una puerta metálica abierta detrás de la cocina. Cuando desperté no sabía cuánto tiempo había pasado. Tenía la cabeza ardiendo y las manos completamente dormidas. Quise moverme y sentí cuerdas apretándome las muñecas y los tobillos. El aire olía a humedad vieja, sangre oxidada y químicos fuertes. Todo estaba oscuro, excepto por un foco amarillo colgando del techo. Tardé varios segundos en entender que estaba en una especie de sótano. Entonces escuché algo respirando cerca de mí. No era una sola persona, eran varias, y cuando levanté la vista, alcancé a distinguir cuerpos humanos acostados sobre mesas metálicas cubiertas con sábanas manchadas. Al principio pensé que estaban muertos, pero uno de ellos movió los dedos. Era un hombre flaco, acostado boca arriba, con la piel del pecho levantada en tiras limpias, como si alguien la hubiera separado sin terminar de quitarla. Tenía los ojos abiertos y secos,
No gritaba, solo respiraba con un silbido bajito. A su lado había una mujer cubierta hasta la cintura, pero sus brazos estaban vendados con plástico transparente. Debajo se alcanzaba a ver carne roja, brillante, todavía viva. Vomité sobre mi camisa, pero no salió casi nada. La cuerda me cortaba la piel cada vez que intentaba zafarme. Escuché pasos arriba, luego una puerta cerrándose. Bajaron dos hombres con delantales de hule y la señora de la fonda detrás. Traían una charola con frascos, jeringas y pinzas largas. Uno de ellos me revisó los párpados, los dientes y las muñecas, como si yo fuera ganado. La señora dijo que mi reacción había sido buena, que no todos aguantaban la primera bebida. Les pregunté qué querían, pero mi voz salió arrastrada, como si tuviera la lengua hinchada. Nadie respondió de inmediato. El hombre más viejo, uno de barba canosa y ojos muy claros, se acercó con una libreta. Me dijo que mi sangre había prendido con la mezcla. Usó esa palabra prendido, como si hablara de una mecha. Luego sonrió apenas y agregó que mi cuerpo no venía lleno de ruido, que estaba limpio por dentro. Eso me dio más miedo que cualquier amenaza directa. Mientras hablaban entre ellos, alcancé a ver mejor el sótano. Las paredes estaban cubiertas con azulejo viejo y manchas cafés en las juntas. Había tubos que salían del techo y bajaban hacia cubetas marcadas con nombres escritos a mano. En una mesa del fondo tenían frascos llenos de pedazos de tejido, suspendidos en líquido amarillento. Lo peor era un rincón donde colgaban pieles humanas extendidas con ganchos, como cuero puesto a secar. Algunas todavía tenían tatuajes, lunares y cabello pegado en bordes irregulares. Me dijeron que no me iban a matar esa noche. El viejo explicó que matar era desperdiciar, que ellos necesitaban cuerpos abiertos pero funcionando. Dijo que llevaban generaciones preparando recipientes, buscando compatibilidad, corrigiendo errores. Yo no entendía nada. Quise pensar que eran traficantes de órganos, una secta, gente enferma con alguna creencia, pero hablaban con demasiada calma, como médicos siguiendo un procedimiento. La señora me tocó el abdomen con 2 dedos fríos y dijo que mi temperatura era perfecta para recibirlo. Después trajeron una caja de madera envuelta en manta. Todos guardaron silencio. El viejo la puso sobre una mesa y abrió los seguros con mucho cuidado. Adentro había un frasco grueso, lleno de un líquido oscuro. Algo se movía dentro. No parecía animal ni órgano. Era una masa larga, doblada sobre sí misma, con filamentos pegados al vidrio. Cuando el viejo acercó el frasco a mi cara, la cosa se contrajo. Entonces todos sonrieron, porque dijeron que me había reconocido. El viejo dijo que aquello llevaba más de 100 años intentando volver, pero cada cuerpo lo rechazaba de una forma distinta. Algunos se pudrían en días, otros se volvían locos antes de que terminara el proceso. Señaló a los que estaban en las mesas y dijo que ellos eran intentos útiles, aunque incompletos. No los llamaba personas, los llamaba recipientes. Yo empecé a llorar sin hacer ruido, porque entendí que no estaban improvisando. Habían hecho eso muchas veces. Me inyectaron algo en el cuello y el cuerpo se me aflojó, pero no perdí la conciencia. Sentía todo lejos, como si estuviera metido debajo del agua. El viejo recitó palabras que no reconocí, mientras la señora me levantaba la camisa y me limpiaba el abdomen con un líquido helado. Yo quería gritar, pero solo me salían gemidos. La cosa dentro del frasco empezó a retorcerse con fuerza. Golpeaba el vidrio desde adentro, como si tuviera prisa. No sé cómo explicar lo que pasó después sin sonar loco. El viejo hizo un corte pequeño debajo de mis costillas. Sentí ardor, presión y luego algo frío tocándome por dentro. No era dolor normal, era una invasión. Como si una mano mojada estuviera buscando espacio entre mis órganos. La masa se deslizó por un tubo hacia mi cuerpo. Los hombres me sujetaron aunque yo casi no podía moverme. Alguien dijo que por fin había entrada. Entonces se fue la luz.
Todo quedó oscuro, salvo por una lámpara de emergencia roja que parpadeaba junto a las escaleras. Escuché un golpe arriba, luego gritos. Los hombres se distrajeron. Algo se cayó y se rompió cerca de mi pie. No sé si fue un apagón común o si alguien había entrado al lugar. Solo sé que la señora soltó mi brazo por un segundo. Con la poca fuerza que tenía, jalé la muñeca hasta sentir que la piel se me abría. La cuerda estaba mojada por mi sangre y eso me ayudó. Logré sacar una mano, agarré unas pinzas del carrito y corté como pude la otra amarra. Me caí de la mesa al piso, con el abdomen ardiendo y las piernas inútiles. Uno de los hombres intentó detenerme, pero resbaló con el líquido del frasco roto. Subí las escaleras gateando, escuchando pasos detrás de mí y una voz que repetía que no debía dejarlo incompleto. Salí por la cocina y empujé la puerta trasera con el hombro. Afuera olía a tierra mojada, no había luna. Corrí entre nopales y basura hasta llegar a la carretera. Una camioneta pasó después de varios minutos y me aventé frente a las luces. El conductor frenó gritando. Yo apenas pude decir que me ayudara. Cuando volteé hacia la fonda, no vi a nadie siguiéndome. Solo vi la luz roja parpadeando adentro como un ojo enfermo. El conductor me llevó a una clínica pequeña en otro municipio. Apenas llegué, me desmayé otra vez. Cuando desperté ya era mediodía y tenía vendas alrededor del abdomen. El doctor dijo que alguien me había hecho una incisión extraña, demasiado limpia para parecer una pelea. También encontraron restos de una sustancia negra pegada dentro de la herida, pero no supieron identificarla. Les conté lo de la fonda y el sótano. Nadie me creyó completo. Pensaron que había sido drogado por criminales o que estaba confundido por la fiebre. 2 policías fueron conmigo al lugar al día siguiente. La fonda seguía ahí, pero estaba vacía. No había camionetas, comida ni personas. Parecía abandonada desde hacía años. El letrero estaba caído y cubierto de polvo. Cuando entramos, el piso de la cocina estaba limpio. La puerta metálica detrás de los refrigeradores había desaparecido. Los policías se molestaron conmigo porque dijeron que les hice perder tiempo. Uno incluso insinuó que inventé todo para ocultar que andaba metido en drogas. Nunca encontraron rastros del sótano. Intenté seguir con mi vida después de eso, pero comenzaron las cosas raras. Primero eran dolores internos, pequeños movimientos debajo de las costillas como espasmos profundos. Después empecé a despertar empapado en sudor, hablando palabras que no entendía. Grabé una noche con el celular y escuché mi voz usando un idioma áspero, lleno de sonidos guturales. Lo peor era que mientras hablaba, también lloraba dormido. Fui con médicos, neurólogos y psiquiatras. Ninguno encontró una explicación real para lo que me estaba pasando. Con el tiempo empecé a sentir hambre a horas extrañas. No hambre normal, era una ansiedad horrible por carne cruda, por olores metálicos, por humedad encerrada. Dejé de dormir bien porque soñaba siempre el mismo lugar. El sótano, las mesas, las pieles colgadas y la luz roja parpadeando. En el sueño nunca escapaba, siempre regresaba caminando por mi cuenta y me acostaba otra vez sobre la mesa. Despertaba con las uñas enterradas en mi estómago y un sabor a sangre en la boca. 6 meses después encontré algo debajo de la cicatriz, una protuberancia larga, moviéndose lentamente bajo la piel. No era imaginación. La vi deslizarse de un lado al otro mientras estaba acostado. Corrí al baño y empecé a vomitar, hasta que me salieron hilos negros mezclados con sangre. Fui al hospital de inmediato, pero cuando me hicieron ultrasonido no apareció nada anormal. La doctora dijo que probablemente era estrés severo. Yo vi la expresión de su cara mientras revisaba la pantalla. También estaba asustada. Terminé dejando el trabajo y mudándome lejos, intentando desaparecer de todo lo relacionado con Durango. A veces paso semanas sintiéndome normal, pero luego vuelven los movimientos internos y las palabras extrañas mientras duermo. Hace poco
Desperté sentado dentro de mi camioneta, estacionado sobre una carretera de terracería a varias horas de donde vivo. El tanque estaba casi vacío y mis manos tenían tierra húmeda. Frente a mí había un anuncio oxidado señalando un camino hacia un pueblo que juré nunca volver a pisar, aunque una parte de mí ya había empezado el regreso. Gracias por llegar hasta aquí. En la pantalla tienes 2 videos más que seguro te van a encantar para seguir con el terror. Nos vemos en la próxima historia.